7 y 6 en España. Estamos en un nuevo coloquio de Gobierno Transparente, hoy con 3 titanes del mundo del derecho, como son Isaac Ibáñez, Enrique Belda y Elisa de la Nuez. Vamos a hablar sobre control al gobierno, transparencia, regeneración democrática en tiempos del COVID y de lo que viene después, que creo que es todavía más importante en lo que se refiere a la regeneración democrática y nuevas formas de entender el Estado de manera más abierta. Bueno, vamos a empezar con un coloquio que la verdad es que os hemos asaltado en esta tarde de jueves, en esta magnífica tarde, por lo menos aquí en Ciudad Real, que vemos que hay cierto sol. Y bueno, pero vamos a hablar de cómo podemos solucionar el mundo. Elisa, buenas tardes. Voy a empezar, y Isaac y Enrique. Voy a empezar con Enrique, un tema que nos ha preocupado mucho en Transparente GOV, que es el tema de libertades públicas. Estado de alarma, estado de excepción. Se ha utilizado el estado de alarma más para suprimir o limitar libertades de una manera tal vez un poco excesiva desde el punto de vista jurídico. Hemos visto lo que decía Mercedes Fuertes el otro día en El Mundo. Hemos visto también a magistrado del Tribunal Constitucional, bueno, poner en cuestión el decreto del estado de alarma. ¿Cómo lo ves, Enrique? Buenas tardes, Rafael, Isaac, Elisa. Es un honor para mí compartir este foro con vosotros. Y buenas tardes también a los que nos siguen a través de esta emisión de Gobierno Transparente. Bueno, en el ámbito del derecho constitucional soy un jurista del montón y me voy a limitar a dar cuenta de la opinión mayoritaria de ilustres catedráticos de derecho constitucional al efecto. Hay un serio problema de incidencia en nuestras libertades que a veces sugieren, como ha hecho en las últimas 48 horas el profesor Fernando Rey, catedrático de Valladolid, la necesidad de recordar que la Constitución no es papel mojado y especialmente en circunstancias tan serias como estas hay que atenerse a la Constitución. En las primeras horas de declaración del estado de alarma, un catedrático de la Rey Juan Carlos, pero paisano nuestro de Ciudad Real también, el profesor Vera Santos, ya alertó sobre la falta de conexión de la configuración constitucional y legal del estado de alarma con un nivel de confinamiento y, por tanto, de limitación de las libertades de circulación, amén de otras de salida y entrada del territorio nacional y de muchas otras. Y con el paso del tiempo, prestigiosos catedráticos le han seguido. Sin ir más lejos, es ya muy conocida la opinión del profesor en el diario El País, del profesor Aragón Reyes. Ha sido también magistrado del Tribunal Constitucional, todo un referente en la materia, y de otros también más cercanos, juristas jóvenes, pero ya muy prestigiosos, como el profesor Díaz Reborio, en el cual evidentemente señalan la falta de conexión de la situación real con el estado de alarma. ¿Por qué entiendo yo desde un punto de vista más sociológico y metajurídico que estrictamente jurídico no se provoca la llamada al estado de excepción? Porque el estado de excepción tiene una connotación social de sugerir un nivel de, de excepcionalidad mayor. Y de mayor gravedad, tal vez de mayor gravedad. Claro, a la gente se le transmite una sensación de mayor gravedad. Por eso, todos en un principio intentábamos mirar con simpatía el tema del estado de alarma, pero conforme pasan los días y se ve la actuación del gobierno y las medidas efectivas que ha habido que tomar, yo creo que hubiera sido, y todavía debería estar abierta la puerta, la posibilidad de utilizar mejor el estado de excepción. Es un tema, no obstante, que no está muy claro, pero donde se pone de manifiesto cómo la política, a través de no querer crear o generar una alarma social, corrige la interpretación más lógica de la Constitución y de la normativa vigente, que sería la declaración del estado de excepción. Muy bien. Bueno, pues gracias, Enrique. Interesante. A ver, Elisa, ¿tu opinión? Sí, yo no estoy muy de acuerdo. Vamos a ver, yo creo que el estado de alarma está precisamente para una situación como la de una
como la de una epidemia, ¿no? Y yo creo que siempre hay que diferenciar mucho entre lo que es la norma, que creo que en este caso está bien aplicada, y lo que es su aplicación, ¿no? Entonces, es decir, claro, teóricamente yo creo que lo que procede es el estado de alarma, está justo para este tipo de situaciones y no estamos, yo creo, en una situación de hecho que dé lugar al estado de excepción. Lo que pasa es que efectivamente es una situación que se está prolongando mucho y que hemos visto efectivamente que tiene problemas en el control parlamentario, muy claramente, ¿no? Y que, digamos, de alguna forma la aplicación puede estar yendo más allá de lo que sería, propiamente hablando, el encuadre teórico, ¿no? El marco teórico. Pero yo creo que esto es más de corregir digamos, esa aplicación y de insistir en una cosa que me parece muy importante, que es que no está suspendido el Estado de Derecho durante el estado de alarma. Tiene que haber un control parlamentario, tiene que haber un control judicial, o sea, todas las garantías. Que más que en decir que tenemos que pasar a un estado de excepción, porque así tendríamos más garantías. Yo eso no lo veo tan claro. Primero, porque pienso que la situación de hecho no es la del estado de excepción. Y segundo, porque si al final lo que estamos diciendo es que de alguna forma va a haber un exceso, ¿no? en esa aplicación, esto nos puede pasar también en otra situación como el estado de excepción. Entonces, yo soy más bien partidaria de estar a controlar para que el estado de alarma y la normativa, digamos, que se está dictando sea la que tiene que corresponder a un estado de alarma y que si hay excesos, pues esos excesos, lógicamente, se tienen que controlar y se tienen que revisar por los otros poderes del Estado. Muy bien. Que estamos diciendo en el fondo lo mismo. Es que evidentemente yo, aunque no lo parezca, estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo sí creo que para este supuesto de hecho es aplicación el estado de alarma. Pero lo que no creo es que las medidas que se hayan tomado sean adecuadas al estado de alarma. Entonces, claro que estoy de acuerdo contigo en cuanto a que ante una situación como esta, lo dijimos aquí en anteriores conexiones con Rafael, lo procedente es el estado de alarma. Pero si no son capaces por determinados motivos médicos o organizativos de hacerlo así, evidentemente lo ideal sería que adaptaran las medidas de limitación de derecho al estado de alarma, pero es que coincido contigo en que no lo están haciendo. Entonces, claro, al jurista se le dice, hay que promover esta serie de medidas limitativas de derechos. Pues mire, en el ámbito del estado de alarma no. Y yo coincido contigo, oiga, a lo mejor lo que tiene que hacer usted es no entrar en esas medidas limitativas. Y, por supuesto, en el ámbito de este control debería de reforzarse aún más la presencia de el Parlamento. Aquí estáis hablando continuamente de transparencia y yo quisiera recordar que la transparencia nace de cómo la Cámara Parlamentaria en su función de control es claramente superada por la sociedad, por la opinión de la sociedad. Y de ahí tiene que nacer la transparencia para, no es una palabra que me guste utilizar, empoderar a la gente de alguna manera con una base o con un respaldo jurídico de tal modo y manera que en la práctica, como es la ciudadanía la que está ejerciendo esas labores de control, pues lo haga. Pero eso no quiere decir que se justifique el quitarle al Parlamento la función de control tradicional. Entonces, perdonad que me he anticipado, Isaac, creo que lleva toda la razón en cuanto a que la situación de excepción no está pensada para esto, está pensado el estado de alarma, pero el problema es cómo por la actuación de hecho se supera el límite marcado por el estado de alarma. Muy bien. Vamos a terminar el bloque con Isaac. Estado de excepción, estado de alarma, contradicciones, limitaciones. No, yo no voy a entrar en si son galgos o podencos, lo dirá el Tribunal Constitucional. Yo creo que como la causa de la declaración en ambos estados sería la misma, que es el coronavirus, hay que atender a las medidas concretas que se adoptaron en el estado de alarma, que si hubiera sido de excepción, entiendo que serían las mismas. Hay que analizarlas y yo entiendo que hay medidas que no son necesarias y no son proporcionadas, como la suspensión de la transparencia o la paralización casi absoluta de la actividad jurisdiccional. Eso hay que ir a las medidas que serían las mismas, entiendo yo, si se hubiera declarado el estado de excepción, y lo que hay que ver es si con la causa originaria de la declaración son acordes o no con esas necesidades. Bien.
Elisa, ¿quieres cerrar con alguna cosa o pasamos al siguiente bloque? No, yo creo que estamos un poco todos de acuerdo. Al final, claro, estos son cosas que tienes que ir viendo primero porque es una situación dinámica, es decir, que no se congela en un momento dado, ¿no? Estamos viendo las prórrogas. Y segundo, porque yo sí creo que tenemos las herramientas en nuestro derecho para digamos, vía Tribunal Constitucional, vía Tribunales de Justicia o vía control parlamentario, incluso de los propios ciudadanos, pues si no son las adecuadas, digamos, revisarlas o corregirlas. Entonces, en ese sentido, por eso decía que yo creo que mientras el Estado de Derecho siga vigente, que esto es lo importante, bueno, pues si ha habido excesos, pues se revisarán o se corregirán. Sí, la verdad es que, bueno, al final si tenemos alguna resolución del Tribunal Constitucional va a dejar claro, porque también es una situación singular, no es una cosa que se dé todo cada 2 años, es decir, que... Afortunadamente. Por lo tanto... Oye, vamos a pasar al bloque de control del gobierno, propiamente dicho. Vamos a empezar con Elisa. Bueno, ha habido mucha polémica, lo habéis apuntado también Isaac y Enrique y la propia Elisa antes con el tema de cómo ha saltado del propio, hablando del estado de alarma, estado de excepción, pero también cómo saltamos ya enseguida al control parlamentario y formas de controlar al gobierno o si están siendo efectivas las formas de controlar al gobierno en este estado de alarma. Empezamos con Elisa. Sí, hombre, yo creo que aquí de nuevo tenemos un problema no solo teórico, sino práctico, ¿no? Más allá del control en el estado de alarma, el problema real es que el Parlamento no se estaba reuniendo, entre otras cosas, por los mismos motivos por los cuales nosotros estamos haciendo esto desde nuestra casa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo que yo por lo menos me ha parecido que echa un poco en falta es una mayor... flexibilidad a la hora, por ejemplo, de hacer pleno telemático, hacer controles de, digamos, no desde el punto de vista tanto normativo, sino de que realmente el Parlamento estuviese en su labor de control, que es más importante que nunca en un estado de excepción, de excepción en el sentido de un estado excepcional, bueno, pues echa un poco eso en falta, ¿no? Y luego también otro tema que también has comentado, yo creo que quizá también la situación era tan nueva para todo el mundo que ha faltado quizá un poco de reacción también en cuanto a las medidas concretas, ¿no? del estado de alarma. Bueno, nos ha pasado un poco a todos, ¿no? Que al principio, bueno, pues estábamos un poco a ver qué se estaba dictando. Después ya de varias semanas, pues yo creo que podemos ser mucho más exigentes con los reales decretos leyes que se están aprobando, entre otras cosas porque se están aprobando medidas que aparentemente no se limitan al plazo del estado de alarma. Es decir, que yo sí que creo que ha fallado un poco el control parlamentario por dos cosas. Uno, por la propia situación, de hecho, ¿no? Y segundo, porque quizá nos ha pillado a todos y a los juristas y también a los partidos de la oposición un poco con el pie cambiado, ¿no? Y luego empiezas a mirar las normas y dices, bueno, vamos a ver, aquí en estas normas hay cosas que realmente yo creo que a lo mejor habría que haberlas discutido o a lo mejor hay normas que no deberían estar en los decretos leyes. Es decir, yo creo que sí que ha faltado un poco ese control parlamentario por varios motivos, algunos de los cuales están ligados a la propia situación de hecho. Muy bien. Isaac. Bueno, añadir a lo que ha dicho Elisa, que las cosas se pueden ir cambiando. Una cosa fue cuando se decretó, incluso de forma improvisada, el estado de alarma y se ha puesto como pretexto para eludir la actividad telemática del Parlamento, que no estaba previsto en el reglamento del Congreso, pero eso se puede cambiar en cuestión de horas o de un par de días, porque aquí cambiamos de modo exprés la Constitución en 3 días para satisfacer a Bruselas. Si se cambia la Constitución en 4 tardes, se cambia el reglamento del Parlamento y se hacen las cosas desde casa, como se hacen sentados en los escaños, digo yo. Enrique. Sí, de acuerdo con la opinión vuestra, pero añadir un peligro que se da para subrayar el análisis que habéis hecho. Fijaros la desafección que produce en la ciudadanía respecto del Parlamento, respecto de la Cámara de Representación Proporcional, respecto del Congreso de los Diputados, cuando percibe que no está funcionando con corrección ni con agilidad, por cualesquiera causas, y percibe a la vez, como ocurrió, creo que fue ayer mismo o antes de ayer, que
el control de la ciudadanía a través de las redes y la movilización popular, en 5 horas, en menos de 5 horas, cambia el criterio del gobierno sobre cómo hacer el confinamiento. La lectura que hace la calle de eso es decir, no, nosotros tenemos el control, nosotros nos quejamos y claro, es que en 5 horas ningún parlamento tiene capacidad de reaccionar como estructura ni las fuerzas parlamentarias de ejercitar un control. Entonces es un paso más en este paso de la sociedad a esa fase E, a esa fase de fuera de la realidad en la que ya estamos todos conectados, pero que va a generar algo que ahora diremos en cuanto a las reformas políticas que se avecinan, un movimiento de deslegitimación de la democracia representativa para sustituirla por cualesquiera estructuras de control y de intervención directa de la ciudadanía, que son necesarias, pero no como sustitutivas de las reglas de la democracia. Bien. Bueno, a raíz, ¿alguien quiere comentar alguna cosita más sobre el control parlamentario o las formas en que se podía haber hecho de una manera diferente? No, yo respecto a lo que ha dicho Enrique de lo que se hizo ayer con respecto a los niños, a sacarlos o no sacarlos, eso no se ha hecho en el Parlamento, se ha hecho en el Consejo de Ministros y lo que tenemos que dar por hecho es que tenemos un gobierno competente o incompetente. Eso es cuestión de competencia o de incompetencia, no es cuestión de si funcionan las redes sociales. Hay que haber sido el Parlamento que le hubiera intentado corregir y no había tiempo. Es lo que me refería. Ya, bueno, pero que fue el gobierno lo que fue en sede gubernamental. O sea, no... Sí, fue claro, fue el anuncio en el del Consejo de Ministros en la rueda de prensa y después la rueda de prensa del ministro de Sanidad donde corrigió, pero bueno, claro, ahí no dio tiempo. Habrá que ver cómo se ha hecho eso jurídicamente, porque el Consejo de Ministros adoptó un acuerdo en Consejo de Ministros y luego por la tarde alguien reformó el acuerdo del Consejo de Ministros. Sí, bueno, pero eso podrá estar hecho bien. Lo que me refiero es que quien tiene que ejercitar el control primero es el Parlamento, la función de control de los representantes, especialmente los de la oposición, respecto de esa labor, que evidentemente lleva razón, corresponde al Consejo de Ministros. Y se produce, ¿por qué? No porque el Parlamento en el ejercicio de su función de control le ponga peros, sino porque es la opinión pública directamente la que pone peros a esa competencia gubernamental atribuida en este momento de excepción. Eso es a lo que me refería, pero evidentemente no es al Parlamento al que le corresponde, llevas toda la razón, que es al Gobierno, que se puede equivocar o no y que cambia de criterio. Sí, lo que está claro que en este momento también lo decía antes Elisa, es decir, máxima transparencia o máxima, de luego, máxima colaboración para poder dar explicaciones de las medidas que se pueden tomar. Que eso, bueno, no está escrito en ningún sitio, pero si te piden ir al Parlamento a explicar tus medidas o el de universidad, cuando le toque por el tema de la universidad o el de sanidad, bueno, hay una comisión que es todos los jueves y tal, pues todo es mucho más sencillo. Muchas veces es una cuestión también de voluntad y de ética pública. Sí, luego yo creo que el problema de los decretos leyes es que se han acostumbrado un poco mal, ¿no? En el sentido de, bueno, lo hace el gobierno, el Parlamento ya sabemos que tiene muy poca posibilidad o ninguna, más que rechazarlos o aprobarlos y claro, es un instrumento que en sí mismo no ayuda mucho a esa colaboración, a esa participación, a esa revisión, ¿no? Y quizá por eso también pues debería ser un instrumento para usar con mucha prudencia e incluso yo diría que aunque no sea obligatorio no estaría en absoluto de más pues alguna de estas medidas que son muy relevantes consensuarlas con otros partidos o con la oposición, ¿no? Porque es que el propio instrumento, claro, es que es solo el gobierno. Entonces, bueno, luego pasan estas cosas. Bueno, vamos a una pregunta que, fíjate que ya llevamos 19 minutos. Una pregunta, solo quiero un sí, un no y la justificación en menos de un minuto de ese sí o ese no, ¿vale? Voy a empezar con Isaac, te toca ahora. Libertad de expresión. Se está hablando mucho de temas de bulos, de censuras, de que si la Guardia Civil manda un mail, bueno, 20.000 historias. Estos últimos días especialmente, ¿no? Un tema bastante delicado, el tema de las ruedas de prensa, el acceso de los periodistas, lo que estaban haciendo los partidos parecía que era como con más libertad de acceso que el propio gobierno, eso parece ser que se ha corregido. Bueno, la pregunta exacta es, ¿está en peligro la libertad de expresión en el estado de alarma actual? ¿Sí o no?
Está en peligro con el estado de alarma y un poco antes, porque si nos atenemos a las declaraciones del señor Pablo Iglesias, dijo que quería controlarlo todo y que le hicieran director de una televisión pública. Entonces está en peligro. Los bulos vienen de muchas partes. El otro día, en sede parlamentaria, el presidente del gobierno aludió a un informe de prestigio que decía que España estaba en los primeros, en el ranking de los que lo hacíamos mejor con el coronavirus, y al final salió, creo que en el español, el informe, y no era eso lo que decía el informe. Y ahora Bruselas nos ha dicho que el déficit del 2019 no es del 2,80. Entonces hay que ver cuáles son los bulos, de dónde vienen los bulos, si de la calle o de otro sitio. Enrique, ¿libertad de expresión en peligro? Sí, no, un minuto para justificar. Pues yo creo que sí. Quisiera pensar que no, porque no creo que los que estén gobernando ahora tengan una mala voluntad, pero los propios hechos están poniendo en evidencia que siempre que hay fuerzas políticas que quieren controlar el ámbito de los medios de comunicación, hemos tenido la reciente experiencia en los últimos 10 años de esos comités de control que hacía el presidente Rafael Correa en Ecuador para decir que era la información, pues todo eso pone en peligro. ¿Cómo hay que proteger? Vosotros lo sabéis mucho, que sois expertos en transparencia. ¿Cómo hay que proteger esa libertad de información? Pues con una absoluta libertad, que haya muchos de esos que ellos llaman malos empresarios que quieren incidir en la economía, en las finanzas, en la política, para que entre ellos choquen y de esa manera se genere una opinión pública que opte por una medida o por otra. Cuando eso lo quiere sustituir el Estado para establecer una verdad única, pues esto es un gravísimo problema. Y es que además lo curioso es que no se está dando desinformación porque haya grupos extremistas, extremistas nacionalistas, extremistas de derechas que estén lanzando bulos, que seguro que también, sino que la desinformación se da porque la propia información oficial es contradictoria y cambia de unos ministros a otros y de una hora a otra. Entonces, claro. Interesante. Yo la verdad es que he tenido algún conocimiento de cierres de cuentas. El otro día me comentaba un amigo, que además muy de izquierdas, que le habían cerrado la cuenta. Fue la persona que en Twitter, la persona que estuvo con 1 millón más de visualizaciones en un vídeo que hizo poniéndole las pilas a Vox. Y le habían cerrado la cuenta. Es decir, que hay de todo. Elisa, por favor. Sí, hombre, sin duda en un estado de excepción hay, digamos, más excusas, entre comillas, para limitar la libertad de expresión y de información, ¿no? Son dos. Yo creo que la tentación del poder es que siempre es la misma. Es decir, yo quiero controlar los medios, quiero controlar lo que dicen de mí, no me gustan las opiniones que son contrarias, eso está siempre ahí, ¿no? Pero es verdad que el estado de alarma, da, digamos, argumentos adicionales para las personas que, bien por ideología o bien porque ocupan puestos de poder, ya tienen esa tendencia, ¿no? Entonces, desde luego hay que estar particularmente atentos. Y lo que comentaba Rafa es que además tenemos otros agentes que son efectivamente Twitter o Facebook o incluso a lo mejor son los algoritmos, ¿no? Porque yo no sé muy bien quién decide cerrar una cuenta o por qué. Y no son solo, digamos, los gobiernos o los medios de comunicación. Estamos hablando también, pues eso, de multinacionales tecnológicas que a todos los efectos también pueden operar, ¿no? Ahí. Y entonces sí, la contestación es que yo creo que por lo menos un riesgo hay. Bien, bueno, nos quedan 2 bloques. Vamos a intentar ir un poquito más rápido. Un tema que ha sido clave, sobre todo la semana pasada. Además, tenemos aquí a Isaac Ibáñez, que yo creo que fue el de los primeros que escribió sobre el tema de la transparencia y lo que había pasado con ese confinamiento de la transparencia en el estado de alarma, en un post en el blog de la Fundación y Derecho. Además, hace más de 15 o 20 días o por ahí, ¿no, Isaac? Sí, por ahí. Bueno, lo que vamos a empezar contigo. Yo quiero que aclares, que la gente lo tenga claro, lo que se puede hacer en transparencia activa y lo que se puede hacer en transparencia pasiva, lo que se puede hacer hoy. Lo que se puede hacer conforme a la ley es todo lo que se hacía antes de hoy, o sea, antes del estado de alarma, y no se debe modificar. No hay razones, como he dicho antes, da igual que sean Gagos o Podencos, que sea estado de excepción o de alarma, la transparencia no debe entrar porque además la transparencia del
primer momento se empeñó el gobierno en que se hiciera, todo el procedimiento se hiciera de forma telemática. No, nadie se va a coger el virus por atender a los procedimientos de transparencia. Entonces, lo que hay que hacer es, si se improvisó al principio y no se hizo de mala fe el excluir dentro de todos los procedimientos administrativos el tema de la transparencia, pues lo que hay que hacer es rectificar y no pasa nada. Por ejemplo, hay un caso que en la página de ACES Info creo que viene la resolución. En Argentina ha pasado lo mismo. En Argentina tenían paralizada la transparencia y allí, porque tiene potestad para ello la misma agencia de transparencia, que es lo que es aquí el Consejo de Transparencia, ha dictado un decreto que dice que la transparencia no está dentro de la paralización de los procedimientos, que hay que seguir igual que antes. De hecho, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado a los gobiernos asegurar el acceso a la información pública y a no establecer limitaciones generales a este aspecto. O sea, se puede hacer lo mismo que se hacía antes porque es todo telemático. Otra cosa es que se aproveche a río revuelto, pues lo mejor es no ser transparente. Pero bueno, para concretar, es decir, a nivel de transparencia activa, lo que puede publicar y lo que debe publicar, lo tiene que seguir haciendo, debería. Datos de emergencia de suministros sanitarios. Eso, todo. El problema está en lo que puede preguntar un ciudadano. O un periodista. No te digo ahora, ¿no? Que digo que el problema es lo que puede preguntar un ciudadano, que es lo que está ahora mismo en suspendido, que estabas comentando el caso argentino, que se ha corregido. Pero si tú lo preguntas hoy, un periodista pregunta hoy para dar una noticia de hoy, y si está suspendido y el estado de alarma dura 4 meses, luego no vale para nada. A todo pasado la información no vale para nada. Aparte que te contesten, porque se acumularán todas las peticiones de información, lo que ahora se va tramitando, antes se iba tramitando día a día, se acumulan y lo que van a hacer es colapsar el Consejo de Transparencia, porque va a haber mucho silencio administrativo, va a haber recursos y va a explotar el Consejo de Transparencia. Elisa, por favor. Sí, totalmente de acuerdo. Yo añadiría eso, que no hay justificación tampoco para interpretar que la transparencia pasiva esté paralizada por el hecho de que se tramite por un procedimiento administrativo. Porque ya lo he comentado también en el blog Hay Derecho, en la disposición transitoria tercera del decreto del estado de alarma, se recoge con carácter general la suspensión de los procedimientos administrativos, pero también se recogen excepciones. Una de ellas se refiere a los procedimientos que tengan que ver con el COVID-19, que yo entiendo que la mayor parte de las solicitudes de transparencia, desde luego las que nosotros estamos haciendo desde Hay Derecho, se refieren a cuestiones relacionadas con la pandemia, y luego es que también permite que se tramiten aquellos procedimientos en que el interesado dé su conformidad. ¿Por qué? Porque básicamente la suspensión de procedimientos es para no perjudicar al interesado, y claramente en las cuestiones de transparencia no solo no hay ningún perjuicio porque se tramiten, sino lo que hay es un beneficio, que es tener esa información para poder pedir esa rendición de cuentas, que como bien dice Isaac, si me la dan dentro de 6 meses, ¿yo qué rendición de cuentas voy a pedir, no? Y luego yo creo que también la otra reflexión es que la transparencia, más necesaria que nunca en un estado de alarma, ¿no? Un estado excepcional, lo que hay que hacer es reforzar la transparencia y no, digamos, limitarla o excepcionarla. Entonces, yo creo que eso se tendría que rectificar, y es más, es que hay administraciones autonómicas que sí que están tramitando las solicitudes de transparencia, es decir, que con la misma normativa se puede hacer una interpretación restrictiva, como la que ha hecho la Administración General del Estado, o una interpretación que a mi juicio es la correcta, que es favorable a la transparencia, y seguirlas tramitando, ¿no? O sea, que sí, que contestaciones. Creo que era Castilla y León, donde se seguían contestando y no se habían interrumpido plazos ni nada. Enrique, para terminar rápido, por fin, y ya vamos al último bloque. Totalmente de acuerdo, y solo añadir que en la base filosófica de la alarma o la excepción, este tipo de limitaciones que pudieran afectar a la transparencia vienen de la mano de la existencia de un enemigo exterior, de una potencia extranjera, cosa que aquí, a no ser que nos llevemos por alguna teoría de conspiratoria, no será. Claro que la transparencia se tiene que limitar si resulta que estuviéramos en una situación prebélica con el Reino de Marruecos, por poner uno de nuestros vecinos más queridos y más amigos. Pero claro, en una situación como esta, en la que vamos a combatir con un virus, no tiene una justificación basal para desde un punto de vista filosófico,
bueno, habilitar ningún tipo de merma a esta información. He querido, por no reiterar los argumentos de índole jurídico-administrativa de nuestros compañeros. Bueno, vamos a terminar, llevamos ya casi media hora ya. Es un tema bueno, que no por ser el último, para mí creo que es el más importante. Vamos a empezar con Elisa. Lo vamos a intentar hacer lo más rápido posible, aunque va a ser complejo, porque yo creo que este tema da para mucho, ¿no? Y además Elisa, que ha escrito mucho en muchos sitios, no solo en el Bloque de Derecho, en El Mundo, que lo hemos leído muchas tribunas, la regeneración. ¿Hay una oportunidad para la regeneración democrática, para llegar a un Estado abierto, para mejorar nuestros órganos de control a nivel, sobre todo, del Estado? Después del coronavirus, ¿es una oportunidad el coronavirus para replantearnos también la propia administración nuestra? Ya sé que es un poco complejo, pero ahí te lo lanzo. No, más que complejo, es un poco también hacer, ¿no?, de la bola de cristal. A ver, la contestación optimista es debería de serlo, debería de serlo. Es decir, yo creo que sí que hemos visto, por ejemplo, una cosa muy evidente, ¿no?, el tema de los datos, la utilización de los datos, el tema de la falta de coordinación entre las comunidades autónomas a la hora de facilitar los datos sanitarios. El tema de las dificultades que ha tenido un ministerio como el de Sanidad, que no tenía prácticamente competencias ni capacidad de gestión para hacer compras centralizadas. Todo eso debería ayudarnos a reflexionar sobre bueno, pues los problemas que tenemos y que además son problemas muy arrastrados, es decir, no es que ahora hayan aparecido, ¿no? Lo que pasa es que ahora se han hecho muy visibles porque en una situación crítica como esta, pues realmente se ven los problemas, ¿no? Y sobre todo, pues estos temas de desorden competencial, de falta de utilización de información o de datos, son cosas que ya estaban ahí, pero que de repente decimos, Dios mío, ¿no? Bueno, ojalá que sirvan para que nos tomemos algunas cosas más en serio, nos tomemos en serio un poco la reforma del Estado autonómico en un sentido, a mi juicio, claramente federal, pero con lo que eso supone, más serio, más coordinación, digamos, más evaluación, ¿no?, también para ver lo que funciona bien, lo que funciona mal. La propia administración, tenemos los perfiles que son necesarios para una administración del siglo XXI, seguimos un poco con esa idea que también lo ha comentado antes Isaac, ¿no?, de decir, bueno, vamos a ver, si las solicitudes de transparencia se tramitan telemáticamente, ¿por qué las suspendemos? Si se supone que todo el mundo está teletrabajando. Reflexiones como esa. Sin embargo, también hay que ser conscientes, y yo creo que también ahí hay que tener un poco de cuidado, que a lo mejor un estado de alarma tiende a que algunas cosas que son claramente excepcionales, como lo de los decretos leyes, la limitación del papel del Parlamento, ¿no?, pues de alguna forma se puedan normalizar, o incluso lo que comentábamos de los riesgos de la libertad de información o de expresión. Es decir, que también hay un riesgo de que cosas que hace 2 meses nos parecían que eran intolerables, pues de repente nos vayamos haciendo la idea de que, bueno, al final no son tan graves, ¿no? Entonces, yo creo que las dos cosas son así. Hay una oportunidad, sí, pero también hay el riesgo de que normalicemos digamos, actuaciones que son claramente excepcionales y que no deberían de ir más allá de estos días. Enrique. Sí, en términos generales, de acuerdo con Elisa, pero sería algo que podríamos hablar durante 15 horas, no durante 1 minuto y medio. Mira, yo creo que no va a haber vuelta atrás en el ámbito de las estructuras políticas y administrativas, porque salvo que la gente, que muchas veces tenga la memoria de los peces, lo normal es que haya una presión popular para que todo esto cambie. No tiene mucho sentido seguir manteniendo un Congreso de los Diputados con 350 diputados, un Senado con 250 y tantos senadores, cuando la gente está viendo que se puede ver representada por unos pocos y cualquiera les explica lo del voto electrónico. No tiene sentido que, bueno, vaya a acabar este mes y el mes siguiente y las personas que están produciendo, el tejido empresarial, los autónomos, los pequeños empresarios no tengan nada que llevar a casa y sigan pagando y, sin embargo, pues los que tenemos la suerte de ser funcionarios tengamos una cantidad por muchos recortes que vayan a venir asegurada. Claro, hay que poner la estructura productiva a la vuelta. Podría seguir dando ejemplos que la gente ve, que está percibiendo y que no va a aceptar ya una organización
social como la que bueno, pues hemos tenido en tiempos pasados. Yo no sé hasta qué punto se puede consolidar un cierto recorte de libertades, porque yo lo que sí estoy viendo en la sociedad es un nivel de reacción muchas veces bastante claro, que no va a permitir derivas autoritarias y que probablemente esa reacción se va a incrementar en los próximos meses cuando a estas dificultades de movilidad familiares y sanitarias se sumen las dificultades que vienen de la cartera, las económicas, que van a ser las verdaderamente graves, que ya se están produciendo, pero que para dentro de 6 meses, cuando acabe esa congelación de los ERTE, va a ser brutales para la economía. Yo creo que todo esto va a incidir y que va a haber cambios que esperemos que sean para bien. Isaac, te toca cerrar. Bueno, pues yo soy muy pesimista con esto de la regeneración porque yo creo que las urgencias que va el post-COVID van a negar cualquier intento de regeneración y tenemos, hace años se produjo aquello de que se llamó el 15M y lo que nos ha traído el 15M es que hay unos señores que están sentados en el Congreso de los Diputados, que son los representantes en teoría del 15M y ya sabemos la regeneración que quieren para España. Yo soy pesimista a tope en este sentido. Bueno, pues voy a dar mi opinión en este tema. Nosotros creemos que la sociedad civil tiene mucho que decir. Le cojo el guante ahí a Enrique. Yo creo que organizaciones, fundaciones como la de la Fundación y Derecho o el resto del tejido del ecosistema de gobierno abierto en España con Agreditra, CIE, ACESINFO, y otras pueden empujar la evaluación de políticas, de lo que ha pasado ahora va a ser clave. Porque, bueno, yo voy a poner el ejemplo personal, es decir, mi mujer es médico y mi mujer hace más de 220 horas al mes porque tiene que estar en urgencias, en la guardia de urgencias de primaria. Y entonces, entre eso y el teletrabajo, pues hay una gran diferencia. Por mi parte, yo os doy las gracias a Elisa, a Isaac y a Enrique por estos 37 minutos, Dios mío. Creo que es el más largo que hemos hecho. Pero bueno, ha estado muy, muy bien, muy dinámico. Creo que se ha escuchado bien y ha estado bastante estable la conexión. Y bueno, pues nos quedan y apunto temas pendientes para otra ocasión que yo creo que se produzca. Podemos hacer y volver a hacer algún tipo de coloquio más sobre temas que han quedado pendientes y sobre todo, bueno, pues también las conclusiones de este estado de alarma y hacer una reflexión siempre crítica sobre lo que puede mejorar en nuestro país, que yo creo que somos un gran país y saldremos adelante. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y hasta otra. El lunes vamos a tener a Borja Suara y a Samuel Parra. El martes vamos a tener a Joel Salas, el excomisionado del INAI, que acaba de dejar el INAI México. Y el miércoles a Sergio Jiménez. Bueno, una locura. Pero bueno, aprovechando la digitalización. Elisa, Isaac, muchísimas gracias. Venga. Gracias a ti. Voy a quitar la sesión. Muy bien. Venga. Isaac. Sí, dime.